¿Qué harás cuando la vida te golpee con su caos implacable? ¿Te rendirás al miedo o usarás la disciplina para levantarte? El desorden del mundo no siempre se ve. A veces tiene la forma de una mente que no descansa, de un corazón que se extravía aunque todo parezca en su sitio. Puedes tener una casa limpia, un empleo estable, una rutina ordenada, y aún así sentir que algo dentro de ti se rompe en silencio. Porque el verdadero caos no vive afuera, habita en la mente que ha olvidado gobernarse. Vivimos rodeados de estímulos, pantallas, obligaciones y ruido. Nos han enseñado a mantenerlo todo en orden, el trabajo, las metas, la imagen, pero nadie nos enseñó a ordenar el alma. Por eso tantos se sienten perdidos, no porque les falte algo, sino porque ya no saben escucharse. Intentan cambiar su vida empezando de cero, pero lo que deben hacer no es comenzar de nuevo, sino reparar lo que ya está delante. El estoicismo lo advirtió hace siglos. No controlas el viento, solo las velas. No gobiernas el mundo, gobiernas tu mente. Epicteto lo resumió con claridad. No son las cosas las que nos perturban, sino nuestra opinión sobre las cosas. Cuando comprendes eso, todo cambia. Porque el poder deja de estar afuera, deja de depender del juicio ajeno, del éxito, del clima, de la suerte. El poder regresa al único territorio que nunca deberías haber perdido, tu interior. Orden interior no es un concepto, es una práctica, es un entrenamiento del alma. Cada pensamiento es un golpe de martillo, cada decisión una chispa que forja tu carácter. Y esa forja no se logra huyendo del caos, sino enfrentándolo con calma, con razón, con templanza. El orden interior no consiste en tenerlo todo bajo control, sino en saber mantener la serenidad incluso cuando nada lo está. Muchos se sienten agotados, cansados de intentar, de luchar, de comenzar una y otra vez. Pero la fatiga no viene de hacer mucho, viene de hacer sin sentido. La mente que no tiene dirección se dispersa, se fragmenta, se vacía. Recuperar el orden interior es aprender a caminar con propósito, pensar menos, actuar mejor, vivir con claridad. Hoy quiero llevarte por ese camino, no con teorías, sino con prácticas reales, con herramientas que transforman la confusión en enfoque y el miedo en fortaleza. 10 pasos estoicos para reconstruir tu vida desde dentro hacia afuera. No prometen facilidad, pero sí profundidad. Porque el cambio verdadero no es decorativo, es estructural. Este viaje comienza en silencio, en un lugar donde el ruido del mundo se apaga y solo queda una pregunta. ¿Quién soy cuando todo calla? La respuesta no se encuentra en un libro, ni en una meta, ni en la aprobación de nadie. Está en tu capacidad de mirarte sin huir, de reconocer el desorden interno y decidir gobernarlo con virtud. Gobernar la mente no es reprimirla, es dirigirla. Es tener el coraje de observar tus pensamientos sin dejar que ellos te arrastren. El estoico no niega lo que siente, lo comprende, lo ordena y lo usa a su favor. Mientras el hombre común vive esclavo de sus impulsos, el sabio los transforma en fuerza. Por eso el dominio interior no es frialdad, es lucidez, es aprender a responder en vez de reaccionar, a mantener el timón firme aunque arrecie la tormenta. Este texto no busca entretenerte, busca despertarte. Porque hay una parte de ti que lleva demasiado tiempo dormida y hoy debe volver a la vida. Cada palabra será un llamado, cada idea una herramienta. No te hablaré desde el consuelo fácil, sino desde la exigencia noble, la del alma que quiere volver a su centro. Así que antes de continuar, haz algo simbólico. Escribe en los comentarios, o al menos en tu mente, esta frase: yo elijo arreglar mi vida desde dentro. Hazlo con calma, como quien planta una semilla que promete fruto. No es una simple declaración, es un compromiso. Es la forma en que le dices al mundo, y sobre todo a ti mismo, que estás dispuesto a asumir el gobierno de tu vida. Porque el cambio no empieza cuando el mundo se ordena, empieza cuando tú te ordenas.
no depende del azar, sino de tu atención, de tu templanza, de tu voluntad. Quédate hasta el final, porque este no es solo un mensaje, es el primer paso de un entrenamiento del alma. Y si esto resuena contigo, escribe la palabra despertar. Que esa palabra sea el primer golpe sobre la mesa de tu nueva vida. Más del 80% de quienes escuchan estas palabras no están suscritos. Suscribirte no es un clic vacío, es una declaración. Es decir, quiero crecer, quiero ser forjado en virtud y disciplina. Hazlo ahora. Únete a esta comunidad de fortaleza interior, porque el fuego ya está encendido y lo que vamos a construir aquí, desde la mente, desde el alma, será tu propio orden interior. Atención como filo. Dominar el presente para silenciar el ruido. Vivimos en una época donde la mente se dispersa más rápido que el viento entre los edificios. Cada sonido, cada pantalla, cada mensaje reclama nuestra atención como si el mundo entero conspirara para alejarnos de la hora. Y lo logra, porque hemos olvidado que la atención no es algo que se tiene, sino algo que se entrena. Que la presencia no es un don, sino una disciplina. El desorden empieza en el pensamiento, no en la casa, no en el trabajo, no en el reloj, sino en esa corriente invisible que nunca se detiene dentro de ti. Saltas de un recuerdo a una preocupación, de una duda a una meta, y mientras tanto la vida ocurre sin que la habites. Estás, pero no estás. Haces, pero sin presencia. Como un viajero que observa su vida desde lejos, sin tocarla realmente. Los estoicos lo sabían. Una mente dispersa es una mente débil. Marco Aurelio escribió que el alma se tiñe con el color de sus pensamientos. Si esos pensamientos son caóticos, tu alma lo será también. Y cuando el alma se agita, el cuerpo obedece a su confusión. Comes sin hambre, hablas sin pensar, reaccionas sin elegir. Vives en automático, como si alguien más manejara el timón. La atención, sin embargo, es un poder que siempre puedes recuperar. Es la espada con la que cortas el ruido. Cada vez que eliges concentrarte, estás devolviéndole el mando a tu espíritu. No necesitas escapar del mundo para hallar calma. Necesitas aprender a habitarlo con foco. Eso es dominio interior. Piensa en un guerrero que cuida su espada. La afila cada día, no cuando llega la batalla. Así debe ser tu atención, un filo pulido por la práctica diaria. Cuando escribas, solo escribe. Cuando comas, solo come. Cuando escuches, hazlo sin pensar en lo que responderás. La mente presente convierte los actos simples en actos sagrados. La atención es la manera más pura de respeto hacia la vida. Cada vez que regresas al presente, estás entrenando tu libertad. Esa es la verdad esencial. El presente es el único terreno donde puedes actuar, decidir y transformar. Ni el pasado ni el futuro están bajo tu mando. Uno ya se fue, el otro aún no existe. Pero el ahora, este instante exacto, es el único espacio donde puedes ejercer tu poder. Perderlo es perderlo todo. Haz de la concentración un ritual. Antes de empezar una tarea, detente un segundo. Cierra los ojos. Respira profundo. Di en silencio, estoy aquí. Solo esto importa ahora. Esa frase, sencilla y firme, es una llave. Abre la puerta a la claridad. La mente, al enfocarse, se pacifica. Y cuando se pacifica, vuelve a ser herramienta, no enemigo. Porque el problema nunca fue el ruido externo, sino tu reacción al ruido. Observa tus pensamientos. No luches contra ellos, no los sigas, no los juzgues. Míralos pasar como nubes que el viento arrastra. Al principio parecerá imposible, pero cada vez que lo haces estás fortaleciendo el músculo más olvidado de todos, la atención consciente. No necesitas una mente vacía, necesitas una mente bajo dirección. No se trata de silencio absoluto, sino de orden interior. El mundo moderno ha convertido la distracción en moneda. Todo compite por fragmentarte. Pero tú puedes decidir no ser un producto más de esa dispersión. Puedes elegir el silencio como acto de rebeldía. Puedes reclamar tu capacidad de enfocarte,
de dirigir tu mirada hacia lo esencial. Quien domina su atención, domina su destino. Recuerda, una mente dispersa es como un barco sin ancla. Se mueve al capricho de las olas, cambia de rumbo con cada viento. Pero una mente enfocada es una montaña, firme, imperturbable, consciente de su poder. La concentración es esa montaña dentro de ti. Entrenarla no requiere fuerza sino constancia. Repetir, caer, regresar, una y otra vez. Cada regreso es una victoria invisible. Y cuando el ruido te reclame, cuando el teléfono suene, la mente divague, el miedo te hable, di para ti, regreso al presente. Hazlo con firmeza. Ese simple acto es una afirmación de poder. Es el fuego que enciende la conciencia y transforma la confusión en claridad. No busques escapar del ruido. Aprende a encontrar silencio dentro de él. No esperes el momento perfecto para concentrarte. Créalo con tu voluntad. Porque en medio de la tormenta, solo la mente entrenada permanece en calma. Y cuando el caos toque tu puerta, tú ya sabrás qué hacer. Respirar, enfocarte, actuar. Así se inicia el orden interior, en el dominio de la atención. Cuando eliges mirar hacia adentro y gobernar el foco, la vida deja de ser un ruido y se convierte en una melodía. La concentración no es solo una habilidad, es la base de toda virtud, el primer paso hacia la libertad, porque quien dirige su atención, dirige su alma, y quien dirige su alma, dirige su mundo. Forja del cuerpo, claridad del alma, disciplina en movimiento. No puedes aspirar a una mente fuerte si habitas un cuerpo débil. No puedes exigir claridad a un espíritu que nunca se mueve. El cuerpo es la primera herramienta del alma, el campo donde la disciplina toma forma. Todo dominio interior comienza con un acto físico: levantarte cuando no tienes ganas, moverte aunque duela, resistir cuando el cuerpo pide rendirse. Los antiguos estoicos lo sabían. Para ellos, el entrenamiento físico no era una cuestión de estética, sino de virtud. Séneca lo escribía sin rodeos: acostumbra al cuerpo a la incomodidad. Quien aprende a soportar lo pequeño estará preparado para lo grande. Cada esfuerzo era una lección de carácter. Cada gota de sudor, un recordatorio de que el cuerpo puede obedecer a la voluntad, no al capricho. El cuerpo es el primer escenario donde se libra la batalla del autocontrol. Cuando cedes a la pereza, la mente aprende que puede rendirse. Pero cuando cumples tu palabra, aunque el cansancio intente arrastrarte, algo dentro de ti se fortalece. Ese algo es el músculo invisible de la voluntad, y se entrena con la misma constancia con la que se entrena el cuerpo. La mayoría quiere una mente imperturbable, pero evita el esfuerzo. Desea calma sin incomodidad, fortaleza sin sudor, claridad sin sacrificio. Pero no hay resiliencia sin resistencia. Quien no soporta la incomodidad del entrenamiento, no soportará la incomodidad de la vida. Cada vez que eliges el esfuerzo sobre la comodidad, estás construyendo la base de una mente serena. Porque el cuerpo obedece primero y la mente aprende después. El sudor es la tinta con la que se escribe la fortaleza. Esa es una verdad antigua que el mundo moderno ha olvidado. Entrenar no es castigo, es purificación. No se trata de buscar un cuerpo para mostrar, sino un cuerpo que te sostenga cuando la tormenta llegue. Camina sin auriculares. Siente el aire frío de la mañana. Escucha el sonido de tus pasos. Deja que la respiración marque el ritmo. Cada movimiento consciente es una afirmación de dominio. Cuando corres aunque no quieras, cuando entrenas aunque no te motive, estás diciéndote a ti mismo: yo tengo el control. Y ese mensaje repetido día tras día se convierte en convicción. El cuerpo fuerte no es el que levanta más peso, sino el que resiste sin quejarse. El cuerpo disciplinado enseña a la mente a callar su ruido. Hay una claridad que solo llega con el movimiento. Cuando el corazón late rápido, cuando los músculos arden, cuando la respiración corta el pensamiento. En ese punto no hay pasado ni futuro.
Solo estás tú, el esfuerzo y el instante. Y allí, en ese presente absoluto, se limpia la mente. El esfuerzo físico te enseña el arte del límite. Aprendes que puedes seguir un poco más, que el dolor no es un enemigo, sino un mensajero. Aprendes que el cansancio no es señal de debilidad, sino de crecimiento. El cuerpo se vuelve un espejo del alma. Mientras más lo disciplinas, más se aclara tu mente. Dominar el cuerpo es la primera forma de gobernarse a uno mismo. Y quien se gobierna a sí mismo ya no teme al mundo, porque entiende que el control externo es una ilusión. La verdadera fuerza es interna y nace de la capacidad de sostener lo que duele sin quebrarse. Haz del movimiento una práctica espiritual. No importa si levantas pesas, caminas, corres o simplemente respiras con conciencia. Hazlo con presencia, con intención. Cada entrenamiento es una meditación en acción. Cada gota de sudor, una oración silenciosa al poder de la voluntad. Séneca decía que la grandeza del hombre está en su capacidad de soportar. No en soportar el dolor por orgullo, sino por propósito. Por elegir voluntariamente el esfuerzo que lo fortalece. Así se forma el temple, enfrentando pequeñas adversidades para estar listo cuando lleguen las grandes. El cuerpo es tu taller. La respiración es tu ritmo. El movimiento, tu oración. Cuando los músculos obedecen, la mente aprende a obedecer. Cuando el cuerpo avanza, la mente deja de huir. Cuando el cuerpo se fatiga, el alma se aquieta. Por eso el estoico no busca una vida cómoda, sino una vida sólida. Entrena no para vencer al mundo, sino para no ser vencido por sí mismo. No busca evitar el dolor, sino usarlo como herramienta. Porque quien entrena su cuerpo entrena su espíritu, y quien entrena su espíritu conquista su destino. El cuerpo es tu primera lección de orden. Cada mañana que eliges moverte, eliges también pensar con claridad. Cada ejercicio es un acto de resistencia contra el desánimo. Cada paso firme es una semilla de serenidad. Cuando el cansancio llegue, porque llegará, recuerda esto: el dolor pasa, pero la disciplina se queda. Y en esa permanencia silenciosa está la verdadera victoria, la del alma que aprendió a obedecer a la razón por encima del deseo. Así se forja el equilibrio, en el cuerpo que se mueve, en la mente que se aquieta, en la voluntad que decide. El hierro se templa en el fuego, tú te templas en el esfuerzo. No huyas del mapa, cambia el guión, no el paisaje. Muchos piensan que para transformar su vida necesitan empezar desde cero. Creen que el cambio está en otro lugar, en otro trabajo, en otra persona, en otra ciudad. Pero puedes recorrer 1000 kilómetros y seguir siendo el mismo, con los mismos miedos, las mismas heridas, las mismas excusas. No es el paisaje lo que cambia tu destino, es la mirada con la que lo recorres. El hombre moderno confunde movimiento con progreso. Se muda, renuncia, borra, bloquea, huye y se sorprende al encontrar el mismo vacío en un nuevo entorno. Porque el problema no era el lugar, era la mente con la que vivía en él. Puedes pintar una pared sin limpiar el polvo, pero tarde o temprano la mugre saldrá a la superficie. Así sucede con el alma. Lo que no se limpia por dentro termina manchando todo lo que tocas afuera. Los estoicos enseñaban que el sabio puede estar en cualquier sitio y mantener la calma. Su paz no depende del clima, ni del ruido, ni de la compañía. Depende de su juicio, de su capacidad para gobernar sus percepciones. Séneca lo escribió con lucidez. Ningún viento es favorable para quien no sabe a qué puerto se dirige. Si no sabes quién eres, ningún cambio te traerá alivio. La verdadera transformación no consiste en escapar, sino en mirar de frente lo que has estado evitando. No se trata de buscar nuevas circunstancias, sino de aprender a ser otra persona dentro de las mismas circunstancias. Esa es la práctica más dura del estoico. No huir del campo de batalla, sino convertirlo en su gimnasio interior. Cada obstáculo es una lección.
Cada decepción, una oportunidad para fortalecer el carácter. No es el mundo el que te encadena, sino la interpretación que haces de él. Esa es la raíz del dominio interior. El sabio no lucha por cambiar lo inevitable. Cambia la manera en que lo enfrenta. La mente indisciplinada busca refugio en lo externo, pero la mente entrenada halla refugio dentro de sí. Por eso no preguntes, ¿dónde estaría mejor? Pregunta, ¿quién necesito ser aquí y ahora? Cada vez que culpas al entorno, renuncias a tu poder. Dices, no puedo ser feliz porque mi jefe, mi pareja, mi ciudad... Pero esa es la voz del esclavo. El estoico responde, nada externo determina mi virtud. Lo que te afecta no es lo que sucede, sino lo que crees que significa. Cuando dominas esa interpretación, dominas el mundo, deja de huir. Porque cada huida alimenta el miedo que intentas evitar. Si no enfrentas tus pensamientos, ellos te seguirán como sombras en cada nuevo camino. La mente que no se ordena se convierte en su propio laberinto. Aprender a vivir en el mismo lugar con una mirada renovada es más valiente que cambiar de escenario 1000 veces. Mira a tu alrededor. Todo lo que te rodea ahora, personas, rutina, desafíos, puede ser tu maestro si sabes observar. Cada irritación revela una debilidad, cada decepción, una expectativa que aún no has domado. Cada conflicto, una oportunidad de practicar templanza. La vida no está en contra de ti, está a tu favor, pero te entrena con dureza. La serenidad no se construye evitando el caos, sino interpretándolo como entrenamiento. Cuando algo te moleste, no reacciones, respira. Cuando alguien te decepcione, observa qué parte de ti esperaba algo distinto. Cuando un plan falle, recuerda que la virtud no se mide por resultados, sino por conducta. Marco Aurelio lo escribió durante una guerra, lejos de su hogar, rodeado de muerte. El hombre busca refugio en la montaña, en la playa, en el bosque, pero el mejor refugio es dentro de sí. Él era emperador del mundo y aún así entendía que ningún trono protege de la mente desordenada. Por eso, la próxima vez que quieras escapar, quédate y ordénate. Mira el mismo paisaje con nuevos ojos. No huyas del mapa, redibuja tu camino interior. Cuando transformas tu actitud, el entorno deja de ser enemigo y se convierte en espejo. No es el mundo el que debe cambiar para darte paz. Eres tú quien debe volverse inmune al desorden. El lugar ideal no existe. Lo que existe es una mente que sabe estar en paz donde sea. Porque quien lleva el orden dentro, lleva el hogar consigo. El viaje no es geográfico, es psicológico. No se trata de llegar lejos, sino de llegar profundo. Y cuando llegas ahí, cuando comprendes que el orden no depende de la distancia, sino de la dirección, la vida deja de ser un campo de huida y se vuelve un terreno de práctica. La serenidad no se encuentra, se entrena. Y ese entrenamiento comienza donde estás, con lo que tienes, con quien eres. Así que antes de pensar en moverte, detente, respira, mira tu entorno como si lo vieras por primera vez. Y di en silencio, no necesito un nuevo lugar, necesito una nueva mente, porque la verdadera libertad no es mudarte de sitio, sino mudarte de pensamiento. Cadenas invisibles, hábitos, deseos y la conquista del impulso. No necesitas barrotes para ser prisionero. Basta con que algo controle tus actos más de lo que tú mismo los gobiernas. Las nuevas cadenas no suenan a hierro, suenan a notificación, a ansiedad, a deseo disfrazado de necesidad. El hombre moderno no está oprimido por tiranos externos, sino por su propia falta de dominio. El estoicismo lo explicó con claridad inquebrantable. El que no puede gobernarse a sí mismo no es libre. Puedes tener poder, dinero, fama o reconocimiento, pero si dependes de un impulso, de un placer o de una aprobación, sigues siendo esclavo. Las prisiones más crueles son aquellas que uno mismo decora. Mira a tu alrededor. Vivimos encadenados a lo inmediato. Buscamos distracción cada minuto, placer cada hora, validación cada día.
Revisamos el teléfono como quien pide permiso para existir. Creemos que disfrutamos, pero en realidad obedecemos. Y cada vez que obedeces a lo que no eliges, renuncias a una parte de ti. La libertad verdadera no comienza cuando el mundo deja de imponerte cosas. Comienza cuando tú dejas de entregarle tu poder. No es el placer el enemigo, sino el exceso. No es el deseo lo que te debilita, sino la dependencia. El sabio disfruta, pero no necesita. Goza de las cosas sin aferrarse a ellas, porque sabe que nada externo puede ser posesión permanente. Lo que no puedes soltar, te posee. Esa es la ley silenciosa que rige la esclavitud interior. Empieza por observar tus hábitos. Pregúntate con honestidad, ¿qué controla mis acciones más de lo que yo mismo las controlo? Tal vez sea la necesidad constante de mirar una pantalla, de revisar mensajes, de responder por impulso. Tal vez sea el deseo de tener siempre razón o el miedo a quedarte solo. Cada uno tiene su propia cadena y todas tienen la misma raíz, el olvido del autocontrol. La disciplina no es una cárcel, es una forma de libertad. No reprime y ordena. Te enseña a decidir cuándo, cómo y por qué haces algo. Actuar por impulso es esclavitud. Actuar con conciencia es soberanía. Epicteto lo explicaba con una precisión que corta. Ningún hombre es libre, a menos que sea dueño de sí mismo. El estoicismo no predicaba la negación del placer, sino su jerarquía. El placer puede ser bienvenido, siempre que no sea el amo. La comida, la bebida, el descanso, el afecto, son dones de la vida. Pero si se vuelven necesidad, te conviertes en mendigo. No hay diferencia entre un tirano y un deseo que gobierna tu voluntad. Ambos mandan y tú obedeces. Por eso el dominio propio es la fortaleza invisible que sostiene la paz. Cada vez que renuncias a una gratificación inmediata, estás fortaleciendo tu carácter. Cada vez que resistes una tentación, no te privas, te pruebas. La abstinencia consciente no es pérdida, es poder. Cada deseo vencido es una cadena menos. Y cada impulso comprendido es un paso hacia la libertad. Empieza con algo pequeño. Un día sin redes sociales, una comida sin distracciones, una tarde sin justificarte ante nadie. Escucha lo que ocurre dentro cuando lo haces. Siente el temblor del hábito que intenta recuperarte. Esa incomodidad es el ruido de tu mente intentando conservar su dominio. Respira y sostén. Cada minuto de control es una victoria. Los antiguos estoicos practicaban el desprendimiento deliberado. Dormían en suelos duros, ayunaban, caminaban bajo la lluvia, no para sufrir, sino para recordar que podían soportar lo que otros temían. Ellos entendían que la abundancia solo se disfruta de verdad cuando sabes vivir sin ella. Lo que puedes perder sin miedo no te encadena. La libertad no es hacer todo lo que quieras, sino no necesitar hacerlo todo el tiempo. El placer elegido es humano. El placer obligatorio es prisión. Por eso, el dominio de los hábitos no se trata de reprimir la vida, sino de dirigirla con propósito. Observa cómo la mente intenta justificar sus dependencias. No es tan grave. Me lo merezco. Lo necesito para relajarme. Cada excusa es una máscara del miedo. El miedo a enfrentar el vacío que queda cuando retiras lo que te distrae. Pero detrás de ese vacío no hay pérdida, hay espacio. Espacio para el crecimiento, para la claridad, para ti. La verdadera libertad no se conquista una vez, se elige cada día. Se elige al despertar, cuando decides no posponer. Se elige al comer, cuando decides no excederte. Se elige al hablar, cuando decides no reaccionar. La libertad interior es una suma de pequeñas victorias. Ninguna es espectacular, pero todas son definitivas. Así que mira tus cadenas con calma. No las niegues, no las justifiques, no las odies. Obsérvalas con serenidad y empieza a aflojarlas, una por una. No necesitas romperlas de golpe, solo necesitas recordar que tú tienes la llave. Y cada vez que resistas un impulso, repítelo en silencio. Yo decido. No el hábito, no el miedo, no el deseo. Yo. Ahí empieza el dominio.
Ahí empieza la libertad. La pausa soberana. La emoción sugiere, la razón decide. Hay momentos en los que la vida parece empujarte a reaccionar. Un mensaje, una mirada, una palabra, y todo dentro de ti se enciende. La ira, el miedo, la euforia, el deseo. Fuerzas tan veloces que no te dan tiempo a pensar. En un segundo dices lo que no querías decir, haces lo que no querías hacer, decides lo que luego lamentas. Y ahí, en ese instante fugaz, es donde se mide tu dominio. No en los días de calma, sino en el segundo en que la emoción ruge. El estoico lo sabía. No puedes controlar lo que sientes, pero sí cómo actúas con lo que sientes. La emoción no es el enemigo, es una señal. El sabio no la niega ni la obedece, la escucha, porque el alma desordenada actúa como un mar en tormenta. Todo se agita, nada se ve, mientras que la mente templada aprende a navegar sin hundirse. Epicteto enseñaba que entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio vive tu libertad. Quien aprende a habitarlo se vuelve invencible, porque la emoción pasa, pero la consecuencia queda. Y si aprendes a pausar, aprendes a decidir con claridad. La emoción ilumina, la razón conduce. Esa es la regla. Sin emoción no hay impulso, sin razón no hay dirección. La armonía está en el equilibrio. El hombre sabio no busca ser de piedra, sino ser firme. No busca no sentir, sino no ser dominado. Porque sentir es humano, actuar con virtud, divino. Haz de la pausa tu herramienta de poder. Cuando una emoción te sacuda, no respondas de inmediato. Detente, respira, observa el fuego sin dejarte quemar. Pregúntate, si no estuviera bajo esta emoción, ¿haría lo mismo? Esa pregunta tan simple y directa separa al impulsivo del sabio. La mente no puede pensar con claridad mientras el corazón arde. Necesita aire, necesita distancia. Por eso, el estoico se concede unos segundos, unos minutos, a veces un día entero antes de actuar. Marco Aurelio aplicaba una regla que hoy sigue siendo oro. No hagas nada con prisa, la prisa es enemiga del juicio. Las emociones son rápidas, la razón es paciente. Si actúas bajo el primer impulso, serás arrastrado por la corriente. Pero si esperas a que el agua se calme, verás el fondo con nitidez, y solo entonces sabrás qué hacer. Practica la regla de la espera. 24 horas antes de cualquier decisión importante, 5 minutos antes de cualquier respuesta impulsiva, 3 respiraciones antes de cualquier palabra dura. No es debilidad, es estrategia. El hombre que se domina no se reprime, se gobierna. Y gobernarse a uno mismo es el acto más difícil y noble de todos. Entre la emoción y la acción, elige el silencio. Ese silencio no es vacío, es fuerza contenida, sabiduría en reposo. Es el instante donde la mente vuelve a su eje y recuerda quién manda. Las emociones no son malas. La ira te muestra lo que no toleras, el miedo te señala lo que valoras, la tristeza te enseña a soltar. Pero cuando cualquiera de ellas te controla, pierdes el mando. Por eso, el entrenamiento estoico no busca anular el sentir, sino educarlo. Aprender a escuchar la emoción sin arrodillarte ante ella. Cada vez que te detienes antes de reaccionar, fortaleces el músculo de la templanza. Cada vez que eliges la calma sobre la explosión, estás tallando el carácter. Cada vez que esperas antes de decidir, estás puliendo el juicio. La pausa es tu fortaleza. El mundo moderno glorifica la reacción inmediata. Responde ya, actúa ahora, no pienses tanto. Pero la prisa ha destruido más vidas que la maldad. El sabio, en cambio, se permite tiempo. No por indecisión, sino por respeto al poder de cada acción. Porque cada decisión es una piedra más en la construcción de tu destino, y un edificio sólido
no se levanta con manos temblorosas. Practica también la revisión posterior. Cuando la emoción haya pasado, pregúntate: ¿qué aprendí de esta reacción? ¿Dónde perdí el control? ¿Qué haré distinto la próxima vez? Esa mirada retrospectiva convierte cada error en entrenamiento. El autocontrol no nace de la perfección, sino de la práctica. Recuerda, el sabio no evita el fuego, lo observa hasta entender su forma. La emoción no se extingue con negación, sino con comprensión. Cuando la entiendes, deja de gobernarte. Y cuando llegue el próximo desafío, esa palabra que te irrita, ese miedo que te empuja a huir, ese impulso que exige respuesta, haz lo que los estoicos hacían. Respira y espera. Tu mente volverá al centro. Tu razón tomará el timón. Y entonces actuarás no desde el impulso, sino desde la virtud. Porque la emoción sugiere, pero la razón decide. Y quien aprende a decidir con razón, aprende a vivir con sabiduría. Martillo sobre el yunque. Acción mínima viable versus planificación eterna. La mayoría de las personas no fracasan por falta de ideas, sino por exceso de espera. Viven preparando el momento perfecto, el estado mental ideal, las condiciones adecuadas. Pero ese momento no llega nunca. Se escapa entre excusas bien razonadas, disfrazadas de prudencia. La verdad es dura, no falta conocimiento, falta movimiento. El estoicismo es una filosofía de acción, no de palabras ni de promesas, sino de práctica. Epicteto lo decía sin adornos: no digas lo que harás, hazlo y que tus hechos hablen por ti, porque el tiempo que gastas planeando una vida ideal es el mismo que podrías usar para construir una vida real. El exceso de planificación es miedo disfrazado de inteligencia. Miedo a fallar, miedo al juicio, miedo a descubrir que la perfección que imaginas no existe. Pero el estoico no busca perfección, busca progreso. Porque entiende que la acción imperfecta vale más que la intención brillante. No necesitas más tiempo, necesitas decisión. Marco Aurelio escribió esa frase durante la guerra, cuando el futuro del imperio dependía de su temple. Si él, rodeado de incertidumbre y muerte, encontraba claridad en medio del caos, ¿qué te impide a ti actuar hoy? La vida no espera, y cada día que postergas una acción, fortaleces al enemigo más antiguo: la inercia. La inercia es el arte de moverse sin avanzar. Es leer sobre disciplina sin practicarla, escribir metas sin cumplirlas, soñar sin actuar. Es la ilusión del progreso, creer que pensar en algo equivale a hacerlo. Pero no importa cuánto planees, si no das el primer paso. El estoico no planea eternamente, ejecuta. Sabe que la acción es su campo de entrenamiento. Cada acto, por pequeño que sea, es un golpe de martillo sobre el yunque del carácter. Y el hierro se forja solo cuando toca el fuego. No esperes sentirte motivado. La acción crea la motivación, no al revés. Haz lo que sabes que debes hacer, incluso cuando no tienes ganas. La mente humana se aclara al moverse, no al esperar. La claridad no llega antes de la acción, sino después de ella. El orden interior no se medita en un sillón. Se construye caminando. Cada mañana, antes de abrir el teléfono o revisar tus pendientes, escribe una sola acción concreta, no una lista de 10, una sola. Hazla antes de cualquier distracción. Ese será tu pequeño martillo diario. Puede ser entrenar, escribir, estudiar, ordenar algo, reparar algo. Una tarea que al cumplirla te recuerde que tú tienes control, no sobre el mundo, sino sobre ti. La perfección es la excusa más elegante de la cobardía. Esperar a hacerlo todo bien es una manera de no hacerlo nunca. El estoico prefiere hacerlo mal que no hacerlo, porque el error enseña, la parálisis no. La práctica constante vence al miedo, y cada paso imperfecto te acerca más al dominio que cualquier plan teórico. El fuego no espera a que el hierro esté listo, lo transforma. Así funciona la vida. No te pregunta si estás preparado, te prueba, y mientras respondes te moldea.
Actuar no significa precipitarse, significa avanzar. No se trata de correr sin dirección, sino de moverte con propósito. Planea lo necesario, pero recuerda que el plan no es el fin, es el mapa. Y el mapa no sirve si no caminas. Cuando te sorprendas atrapado en la trampa de aún no estoy listo, detente, respira. Haz una sola cosa, por mínima que parezca. Envía ese correo. Llama a esa persona. Escribe ese párrafo. Sal a caminar. Haz lo que puedas con lo que tengas. Esa pequeña acción es la prueba de que la voluntad sigue viva. Los estoicos entendían que el alma se fortalece cuando actúa conforme a la razón, no al miedo. Por eso, el movimiento disciplinado es espiritual. Cada tarea cumplida con atención y propósito es una oración a la vida. No esperes grandes logros. Espera constancia. No busques velocidad. Busca firmeza. La acción te da algo que ningún pensamiento puede darte: realidad. El cuerpo siente, la mente aprende, el espíritu se afirma. No hay crecimiento sin práctica, y no hay práctica sin incomodidad. Así que deja de pulir tus planes. Deja de esperar a que llegue la motivación o el permiso. La madurez no llega antes de actuar, llega porque actuaste. El carácter no se perfecciona en la teoría, sino en el contacto con la dificultad. Haz de la acción una religión. No necesitas fuerza sobrehumana, solo constancia. Una chispa cada día mantiene encendido el fuego, y cuando la voz interior te diga mañana, responde como un estoico: no mañana, hoy, porque la vida no espera al que duda, y la virtud no florece en la intención, sino en el acto. Valor sin aplausos, coherencia, modestia y centro propio. Vivimos en una era en la que el valor personal se mide con ojos ajenos. Nos convencieron de que valemos por el número de miradas que nos observan, por la atención que recibimos, por el reconocimiento que se nos otorga. Y así, poco a poco, nos volvimos dependientes del ruido exterior. Ya no actuamos para ser mejores, sino para ser vistos. Ya no buscamos virtud, sino aprobación. Pero lo que nace del aplauso muere con el silencio. El estoicismo enseña otra forma de valor, una que no se negocia con el juicio ajeno ni fluctúa con la opinión pública. El valor estoico no se mendiga, se construye, se edifica con la coherencia diaria, con los actos que nadie ve, con las promesas que cumples aunque nadie te aplauda. El sabio no busca reconocimiento, busca integridad, porque entiende que el verdadero poder no está en parecer, sino en ser. No se trata de ser admirado, sino de ser congruente. No de ser elogiado, sino de ser sólido. Epicteto lo expresó con sencillez absoluta. No busques que las cosas sucedan como deseas, sino desea que sucedan como son, y tu vida fluirá serena. Tu valor no depende de la mirada ajena, sino de tu fidelidad a tus principios. Esa es la piedra angular del carácter. Porque quien se contenta consigo mismo no se siente superior al mundo. Simplemente ya no necesita que el mundo le confirme quién es. El alma se agota cuando vive pendiente del reflejo que otros proyectan. El halago y la crítica son dos caras de la misma moneda. Ambas te distraen de ti. Cuando te inflamas con el elogio, entregas tu centro. Cuando te hundes con la desaprobación, entregas tu poder. En ambos casos, dejas de ser libre. La mente estoica cultiva una independencia más profunda, la del juicio interior. Se pregunta no ¿qué dirán?, sino esto está en armonía con mi razón. Ese es el único aplauso que importa. Porque cuando actúas desde la virtud, la paz se vuelve automática. No necesitas que te comprendan, porque ya te comprendes. Practica la modestia. No la modestia falsa de quien se oculta, sino la humildad firme de quien no necesita exhibirse. El sabio no grita su sabiduría, la encarna. No habla de su disciplina, la demuestra. Su grandeza es silenciosa pero contundente. Es como una montaña. No necesita proclamarse alta, simplemente lo es. La coherencia es el arte de ser el mismo en todos los lugares. No depender del escenario para ser auténtico,
hacer lo correcto, incluso cuando nadie lo observa, porque tú sí te ves. Cada acto privado construye tu valor público. La virtud no necesita testigos. La verdadera grandeza no hace ruido. Por eso, el estoico trabaja en silencio. Sabe que el ruido es enemigo del enfoque y que la atención ajena no alimenta el espíritu. El aplauso es efímero, la integridad eterna. Cuando tu propósito es claro, el reconocimiento se vuelve irrelevante. Las críticas no hieren, los halagos no seducen. Actúas con serenidad porque ya no persigues aprobación, sino excelencia. La paz llega cuando dejas de demostrar y comienzas a vivir de acuerdo con lo que predicas. Piensa en Séneca, rodeado de poder, fama y riqueza, escribiendo sobre la humildad y la virtud. Su grandeza no residía en su posición, sino en su capacidad de sostener su esencia dentro del ruido del imperio. Marco Aurelio lo comprendió también. Haz cada cosa como si fuera lo último que hicieras, con dignidad, con libertad, con justicia. Esa es la lección. No busques ser visto, busca ser digno. No busques ser admirado, busca ser justo. No busques agradar, busca mantenerte en eje. Practica el silencio interior frente al halago o la crítica. Cuando alguien te elogie, di internamente: eres libre de opinar, pero yo soy libre de no depender. Cuando alguien te juzgue, recuerda, tu opinión no cambia mi virtud. Ese es el equilibrio que convierte al alma en roca. El valor estoico no se conquista con grandes gestos, sino con pequeñas coherencias. Cumples tu palabra, hablas con honestidad, tratas con respeto, cumples con tu deber y lo haces sin esperar recompensa. Cada día ofrece la oportunidad de actuar con integridad o con apariencia. Elegir la integridad es elegir la paz. Elegir la apariencia es elegir la ansiedad. El primero fortalece, el segundo vacía, así que deja que los demás hablen. Tú sigue trabajando en silencio. Que tu constancia hable por ti. Que tu serenidad responda por tu carácter. Porque al final, cuando las luces se apaguen y el ruido se disuelva, lo único que quedará será tu relación contigo mismo. Y si en ese instante puedes mirarte sin culpa ni máscara, habrás encontrado el tesoro más raro de todos, la dignidad tranquila. Esa es la forma más alta de libertad. Esa es la virtud sin aplausos. Ascesis cotidiana, incomodidades voluntarias y temple del carácter. La mente se debilita en la comodidad. Cada vez que eliges el camino fácil, renuncias a una parte de tu fuerza interior. Lo que hoy parece alivio, mañana se convierte en fragilidad. Y lo que evitas hoy por miedo, mañana se levanta como un muro que ya no puedes escalar. El estoicismo lo entendía como una ley natural. El carácter se forja en la fricción. La virtud no crece en el descanso, sino en la dificultad. Por eso los sabios no esperaban a que la vida los probara. Ellos mismos se probaban. Llamaban a esto ascesis, el entrenamiento del alma. No era castigo, era preparación. Una manera de recordar que la fortaleza no se improvisa el día de la tormenta. Se cultiva en la calma, golpe a golpe, decisión tras decisión. El que se entrena en la incomodidad no se quiebra en la adversidad. Esa era la regla no escrita de los antiguos. El confort es un veneno suave, promete descanso, pero roba vitalidad. Te adormece lentamente hasta convencerte de que el esfuerzo es sufrimiento, cuando en realidad el esfuerzo es crecimiento. Cada músculo mental o físico se debilita si no se usa. Lo mismo sucede con el carácter. Lo que no se ejercita se atrofia. Por eso busca desafíos voluntarios. No para sufrir, sino para recordarte que puedes soportar. Levántate antes de que suene el despertador. Toma una ducha fría. Camina sin auriculares. Guarda silencio cuando todos hablan. Entrena cuando no tienes ganas. Haz algo incómodo pero consciente. No para castigar el cuerpo, sino para templar la voluntad. Cada una de esas pequeñas incomodidades es un recordatorio. Tú mandas, no tu deseo.
El alma necesita tensión para mantenerse firme, igual que un arco necesita resistencia para lanzar la flecha. Sin tensión se afloja, sin resistencia se oxida. Marco Aurelio, emperador del mundo, dormía sobre un lecho sencillo y comía sin lujo. Séneca ayunaba y vestía ropas modestas para no olvidar que la abundancia no lo definía. Epicteto, nacido esclavo, vivía con poco, convencido de que quien depende de menos cosas es más difícil de encadenar. Todos practicaban una forma de austeridad voluntaria, no por desprecio al placer, sino por amor a la libertad, lo que puedes perder sin miedo. No te posee. Ahí está el núcleo de la ascesis estoica. El entrenamiento interior no necesita grandes gestos, sino constancia. Se trata de convertir lo ordinario en un laboratorio de virtud. ¿Tienes hambre? Practica la paciencia. ¿Te irrita alguien? Practica la calma. ¿Te aburre una tarea? Practica la atención. Cada situación cotidiana es una oportunidad para pulirte. La incomodidad elegida te prepara para la inevitable. Quien se expone al frío por decisión, soporta mejor la tormenta. Quien entrena la renuncia, resiste la pérdida. Quien practica la soledad voluntaria, no teme el abandono. El estoico no busca sufrimiento, busca resistencia mental. La vida no perdona al que siempre busca comodidad. El mundo cambia, las crisis llegan, la pérdida toca la puerta. Quien se ha entrenado en el esfuerzo no se derrumba. Quien ha vivido protegido de toda dificultad se desmorona con la primera sacudida. La fortaleza es un hábito, no una suerte. El dolor controlado es maestro. El dolor evitado es tirano. El primero te enseña a soportar. El segundo te destruye sin aviso. Cuando eliges voluntariamente una pequeña incomodidad, estás enviando un mensaje al espíritu: puedo con esto. Y ese mensaje, repetido día tras día, se convierte en convicción. La mente aprende que no necesita condiciones perfectas para funcionar. Aprende a adaptarse, a resistir, a crear equilibrio en medio de lo incierto. Así se construye el temple. En el frío que decides soportar, en la palabra que eliges callar, en la tarea que cumples sin que nadie te obligue. La incomodidad no te destruye, te purifica. Es el fuego que quema lo innecesario y deja solo lo esencial. Haz de la ascesis un ritual diario. No tiene que ser extremo. Basta con que sea intencional. Renuncia a algo pequeño, un lujo, una queja, una distracción. Cada renuncia voluntaria fortalece tu independencia. Cuanto menos necesites, más libre te vuelves. La comodidad te hace frágil porque te enseña a temer el esfuerzo. Pero cuando eliges el esfuerzo, dejas de temerlo, y ese cambio lo transforma todo. Cuando llegue la verdadera dificultad, la pérdida, la crisis, la injusticia, ya no te encontrará débil, sino preparado. Tu mente recordará: he estado aquí antes. Sé cómo resistir. Esa es la esencia del estoico, no esperar la calma, sino volverse calma. No depender del entorno para ser fuerte, sino construir fortaleza desde dentro. El fuego del entrenamiento interior no quema, templa. Y el hombre templado no necesita suerte, necesita propósito. Así, cuando los demás busquen refugio, tú serás el refugio. Y cuando la vida te pruebe, descubrirás que no eras frágil. Solo necesitabas recordar de qué estás hecho. Soltar para avanzar. Perdón, propósito y paz en medio del cambio. El viaje interior no termina cuando alcanzas la calma, sino cuando aprendes a mantenerla en medio de la tormenta. El orden interior no se alcanza una vez y para siempre. Se renueva cada día. En cada decisión, en cada pensamiento que eliges sostener o dejar ir, porque la vida no deja de moverse, y el alma disciplinada no se aferra a detener el flujo, sino a navegarlo con propósito. Muchos cargan cadenas invisibles, no de hierro, sino de memoria. Viven atrapados en lo que fue, atados a heridas, ofensas o culpas que ya no pueden cambiar. Creen que al sostener el rencor protegen su dignidad, pero en realidad protegen su sufrimiento.
Guardar resentimiento es como beber veneno esperando que otro enferme. El alma se envenena con su propio fuego. El perdón no es indulgencia, es inteligencia. No significa justificar, ni olvidar, ni reconciliarte con quien te hirió. Significa liberar espacio dentro de ti para seguir avanzando. Perdonar es reclamar tu energía, dejar de ser esclavo de un recuerdo. Es un acto de poder, no de debilidad. Séneca lo sabía. El mayor castigo para el enemigo es no parecerse a él. Quien perdona deja de reaccionar, deja de replicar el daño y vuelve a la serenidad. Soltar no es rendirse, es avanzar sin peso. Cada vez que eliges no revivir una herida, estás practicando dominio interior. No niegas el pasado, pero tampoco le das más poder del que merece. Aprendes a separar lo que pertenece a otros de lo que te pertenece a ti, tus emociones, tu tiempo, tu energía. El perdón no es un evento, es un entrenamiento. Cada día tendrás la oportunidad de practicarlo, con otros, contigo mismo, con la vida. A veces necesitarás perdonarte por no haber sabido más, por no haber sido más fuerte, por haber tardado tanto en despertar. Está bien, el estoico no vive mirando atrás, vive ajustando su rumbo en el presente. Lo que está hecho ya no puede doler, solo puede enseñar. Esa es la visión del sabio, no acumular heridas, sino lecciones. A medida que sueltas, algo nuevo se abre dentro de ti. Espacio para el propósito. Porque sin propósito la calma se convierte en quietud vacía. El orden interior no es pasividad, es dirección. La mente en paz no es una mente apagada, sino una mente enfocada. Pregúntate, ¿para qué quiero estar en orden? No basta con estar tranquilo. Hay que saber hacia dónde dirigir esa serenidad. El propósito no siempre es un gran sueño, a veces es un acto simple. Servir, aprender, crear, mejorar. Es la razón por la cual te levantas incluso cuando el cansancio te invita a rendirte. El propósito da sentido a la disciplina. Sin él el esfuerzo se vuelve carga, con él se vuelve camino. Marco Aurelio lo resumió con elegancia. La perfección del carácter consiste en vivir cada día como si fuera el último, sin prisa, sin desgano, sin hipocresía. Vivir con propósito es elegir conscientemente cómo invertir cada instante. Cuando encuentras tu propósito, ya no buscas motivación. Actúas por deber, no por ánimo. La virtud se convierte en brújula y la razón en timón. Y aunque el mundo siga siendo caótico, tú aprendes a hacer orden dentro del desorden. Entonces llega la paz, no como una promesa mística, sino como consecuencia natural del dominio interior. La paz del estoico no es la ausencia de dolor, es la presencia de claridad. Es poder mirar la vida con serenidad incluso cuando no responde a tus deseos. Es poder decir, esto no depende de mí, pero mi respuesta sí. Esa frase es el cimiento de toda libertad. Porque cuando ya no dependes del azar para estar en calma, te vuelves invencible. Cuando comprendes que nada externo puede alterar tu virtud, dejas de temer al cambio. Y cuando dejas de temer, comienzas realmente a vivir. Si llegaste hasta aquí, no hay vuelta atrás. O actúas hoy, o sigues en el mismo lugar. La decisión es tuya. Y si esperas que alguien venga a salvarte, olvídalo. Eres tú quien debe levantarse. Perdona, avanza, crea orden donde antes hubo caos. Y recuerda, no necesitas que la vida cambie para estar en paz. Necesitas aprender a estar en paz mientras la vida cambia. Cada día que eliges pensar con claridad, actuar con calma y aceptar lo que no puedes cambiar, estás reparando algo dentro de ti. Cada decisión consciente es una piedra más en la construcción de tu libertad. Este ha sido el viaje de orden interior, el arte de arreglar la vida desde dentro. Si estas palabras resonaron contigo, reafirma tu compromiso. Escribe en los comentarios, yo elijo arreglar mi vida desde dentro. No lo escribas por rutina,
Escríbelo como quien firma un pacto con su propio destino, porque cada vez que eliges la virtud sobre la queja, el enfoque sobre la distracción y la serenidad sobre la reacción, estás cumpliendo esa promesa. Suscríbete. Comparte este mensaje con quien necesite recordar su fuerza y vuelve cuando el ruido te robe la calma. Aquí, entre la razón y el fuego, encontrarás tu centro, porque el verdadero poder no está en controlar la vida, sino en gobernar la mente que la vive.